Buenos días. Voy de camino para Rodalquilar, que tenía muchas ganas de meterle mano al sitio porque llevo muchos años revoloteando por la zona. He quedado con Paco Hernández porque vamos a hacer una serie de vídeos. Entonces, bueno, para este primero he quedado de momento con él. Paco es geólogo de Repsol Exploración, pero además su padre trabajó en minas de Rodalquilar. Entonces, bueno, conoce la cosa de primera mano, aparte de que, bueno, es una persona muy documentada y de hecho tiene bastantes publicaciones al respecto, unas más divulgativas, otras de más profundidad, pero bueno, tiene bastante material. Pretendo también contar con algún comentario de Antonio Arribas Jr., que también trabajó en la zona intensamente. Aparte de mineralogía, llamaré a Nacho Gaspar, que es una persona muy conocida en nuestra comunidad de minerales. Bueno, él ha publicado también alguna cosa en concreto sobre el filón 340, que conoce muy bien. El filón 340 es el criadero de las Rodalquilaritas y bueno, pues es un fanático de la cosa, así que contaremos con él. Y junto con Nacho Gaspar, pues también Juan Peña, que está participando en las labores de reconocimiento de algunos pozos del área. Pues bueno, la exploración es siempre un tema que está en continuo. Uno tiene que estar investigando posibilidades todo el tiempo, así es como se encuentran las cosas. Bueno, ya hemos llegado. Vamos a secuestrar a Paco. Estamos en la bocamina de Rondirrecto. Esta es una de las minas más antiguas de Rodalquilar, junto con la mina Las Niñas, y es una de las minas que formaba parte del sistema de transporte de mineral aurífero que implementó la Empresa Nacional Adaro en 1943, cuando se puso al frente de las minas de oro de Rodalquilar. El objetivo era que todas estas pequeñas minas aportaran una pequeña cantidad de mineral aurífero para que en conjunto la mina Rondirrecto, junto con la mina Las Niñas, que está a mi espalda, y la mina Cerro Colorado, que también está a mi espalda, y además sumándole el mineral que extraían, el mineral aurífero que se extraía de la mina Consulta, todas ellas, junto con también algunas toneladas de mineral que se traía en camión desde la zona del Cinto, pues todas ellas llegaran a aportar las 60 toneladas diarias de mineral aurífero que necesitaba la planta Dor, que inauguró Minas de Rodalquilar en 1931 y que dirigió Minas de Rodalquilar hasta 1936, y que posteriormente, entre el 1943 y 56, fue la Empresa Nacional Adaro quien supervisó y quien explotó. Entonces, bueno, aquí, como digo, esta es la entrada a la mina Rondirrecto. Interiormente se comunica con la mina Las Niñas, y en esta galería fue donde en el siglo XIX algunos rebuscadores dieron con un plomo que era argentífero, y que además luego vieron que tenía también un contenido, un cierto contenido aurífero. Es decir, en la galería de esta mina y de la mina Las Niñas es donde se puede considerar que se descubrió el oro de Rodalquilar. Luego esta mina siempre ha tenido un protagonismo bastante grande dentro de la minería del oro de Rodalquilar, tanto en la etapa del siglo XIX, los precursores de la minería del oro, como luego en la etapa de Adaro, porque fue fundamental para poder llevar hacia adelante la explotación en la planta Dor. Estas minas, tanto Rondirrecto como Las Niñas, como Consulta, como Cerro Colorado, fueron el punto fundamental desde el siglo XIX hasta el año 1956 en la producción de mineral aurífero de Rodalquilar, pero como el agotamiento de estas minas era inminente, fue uno de los causantes de por qué la Empresa Nacional Adaro giró desde esta minería de interior a la minería a cielo abierto del Cerro del Cinto. Primero porque estas minas estaban ya prácticamente agotadas, los filones de baja sulfuración, epitermales de baja sulfuración, estaban prácticamente agotados. El Cerro del Cinto es un yacimiento aurífero con una génesis diferente. Característica diferencial respecto a esta es que en el Cerro del Cinto no hay plomo, mientras que aquí sí hay plomo. Y la paragénesis del Cerro del Cinto es diferente a la de aquí. El Cerro del Cinto alta sulfuración, aquí baja sulfuración.
Y entonces, bueno, pues en el 1956 fue cuando se produjo ese cambio, ese desplazamiento desde la minería de interior clásica y tradicional de Rodarquilar y de la Sierra de Cabo de Gata en general, hacia la minería de exterior, que fue la que alimentó durante 10 años a la planta Denver y que posteriormente, entre 1989 y 1990, también alimentó la minería de San Joe, que fue el último retazo de la minería aurífera de Rodarquilar y de la Sierra de Cabo de Gata. Estamos en la concesión minera Consulta. Esto que tenemos a mi espalda es la galería del 300, que es la entrada principal, la bocamina principal de la mina Consulta. Es la galería de arrastre de la cota 22, hay otra también en la cota 50 y en la cota 75. Y esta mina, pues aparte de ser el corazón del sistema de transporte que tenía la empresa nacional Adaro después de la guerra civil, pues para mí personalmente también tiene un significado importante, porque en esta mina fue donde, cuando mi padre llegó en 1943 aquí a Rodarquilar, bueno, pues donde empezó a trabajar, donde le dieron una labor de mover mineral. Pero a él no le gustó aquello, lo de mover mineral, porque sabía lo que significaba la silicosis y toda la repercusión que había tenido, y decidió, bueno, que ahí no trabajaba. Entonces lo pasaron a los camiones, al sistema de transporte, y ahí empezó su trayectoria profesional, que le llevó pues hasta el año 1966 dentro de aquí de las minas de Rodarquilar. Pero bueno, volviendo a Consulta, por aquí, justo aquí a mi espalda, a apenas unos 50 metros, es donde concurrían todas las venidas de mineral aurífero que hemos comentado, las que venían del Cerro del Cinto, las que venían del Cerro Colorado, de las Niñas, y aquí es donde confluían todas estas minas. Consulta es una mina que está agotada actualmente al 100%. Todo el filón está vaciado, los 88 metros que tenía el filón, desde superficie hasta el contrapozo de 88 metros, está vaciado, igual que ha ocurrido con Rondirrecto, igual que ha ocurrido con las Niñas y con Cerro Colorado. Es decir, aquí el yacimiento aurífero está agotado. No tan... Bueno, aquí vemos la tolva de mineral. Ahora lo vamos a ver aquí a la derecha. Está cerrada, pero por aquí es por donde descargaban el mineral que traían en camiones desde la zona del Cinto y el Madroñero. ¿Pero del agujero que hemos visto antes? Sí, esta es la tolva. Bueno, seguimos por la galería de arrastre de Consulta. Ahora está todo desmantelado, pero hace unos años todavía pues quedaban aquí trozos de vía por los que iban las vagonetas. En el suelo todavía se pueden ver la zona de las traviesas, por donde iban las vagonetas. Y una cosa muy curiosa de este sistema de transporte es que era puramente de fuerza de sangre. Es decir, las vagonetas iban empujadas por mineros, fuerza de sangre. Ya estamos llegando a la zona del filón, ya no es toda la zona alterada de la entrada, y vamos a llegar a la zona de la mina del siglo XIX. Bueno, aquí hay unos ejemplos bastante espectaculares de calcantita, sulfato de cobre, y esto, los mineros de aquí de Rodarquilar, y eso lo he visto yo, y lo he hecho con mi padre, la calcantita la utilizaban para coger cebo para la pesca. Es decir, cogían la calcantita, se iban a la orilla del mar, a las zonas de barbada, como se llama aquí en Rodarquilar, donde hay lombrices y animales y tal,
esa calcantita le echaban agua, rociaban la vegetación y empezaban a salir todas las lombrices, que era el mejor cebo para pesca que había. Así que aparte de para temas de minería metálica, la calcantita también ha valido para la pesca. Una particularidad de la calcantita de Rodalquilar es que no se deshidrata. Hay calcantitas de muchos otros orígenes en España y el problema es que al cabo de meses y tal se pone blanca, pierde agua y queda fea. Las de Rodalquilar se mantienen muy bien. Bueno, aquí vemos cómo ya ha cambiado por completo la roca de caja. Ya no son esos materiales de alteración pulvurulentos, aquí ya estamos en roca maciza. Estos son trozos de riolita del domo riolítico que tenemos encima, y es una roca que, como veis, bueno, no necesita entibación la galería, teniendo en cuenta la cantidad de décadas que esto está abierto y mirar qué poquito material hay en el suelo. Aquí tenemos una peculiaridad de Consulta y son estas galerías perpendiculares a la galería de arrastre, y es que Consulta, a diferencia del resto de las minas de Rodalquilar que explotan un único filón, es decir, vamos a definirlo como minas monofilón, Consulta explotaba dos filones paralelos y separados, como se puede ver aquí, por unos 15-20 metros de distancia. Es una peculiaridad que tiene la mina Consulta y una de las cosas que le ha ayudado a sobrevivir desde el último tercio del siglo XIX hasta 1956, pudiendo generar mineral aurífero. Bueno, tomo el relevo un momento a Paco para hacer unos comentarios sobre los filones y sobre la minería filoniana. Este filón de San Diego, al igual que el filón de Consulta, al igual que el filón de Ronda y Resto, al igual que el filón de María Josefa, son filones bueno, muy verticales. Son muy verticales y además en general llevan una dirección norte-sur, con algunas desviaciones, pues 15 grados, 30 grados, pero bueno, si decimos que en general siguen la dirección norte-sur, tampoco nos equivocamos demasiado. ¿Cómo se define un filón desde el punto de vista de su geometría? Bueno, hacen falta tres valores, tres parámetros. El primero es la dirección. ¿Qué es la dirección de un filón? Pues es la intersección con un plano horizontal. Esa intersección forma un determinado ángulo en grados sexagesimales con el norte. Por ejemplo, si decimos norte 15 este, pues es un filón cuya traza sobre el terreno tiene en dirección al norte 15 grados en dirección al levante, y así sucesivamente. Es decir, hay distintas nomenclaturas, pero básicamente siempre es lo mismo. Segundo punto para definir un filón, su inclinación, es decir, desde los dos extremos, 0 sería un plano perfectamente horizontal, un filón que podríamos hablar más bien de una capa, hasta 90 grados, que sería la vertical perfecta. La vertical perfecta no existe casi nunca, podemos hablar de filones subverticales, etcétera, pero en general siempre muestran algún cabeceo en algún lado. Y aquí es donde entra el concepto último, que es el buzamiento, que es decir, hacia dónde resbala el agua. Sigue la línea de máxima pendiente del plano. ¿Por qué? Pues porque con la misma dirección y con la misma inclinación hay dos planos posibles. Por eso es necesario decir, aparte de la dirección y de su inclinación, hacia dónde buza el filón. ¿Hacia dónde buza? Pues puede ser hacia el norte, puede ser hacia el levante, puede ser hacia el poniente, puede ser al noreste, es decir, también hay una cierta flexibilidad en la nomenclatura. Esto en lo que se refiere a la definición geométrica y la definición académica un poco que hacemos de filones. Punto y aparte, desde el punto de vista de la explotación, bueno, filones, como decimos, muy verticalizados, como los de la zona de Rodalquilar, desde el punto de vista de su laboreo, ¿cómo se trabajan? Bueno, pues obviamente galerías en dirección a distinto nivel. ¿Por qué? Pues porque es lo que desde el punto de vista de una racionalidad minera es lo que pide. Se establecen, como digo, galerías en dirección, galerías que tienen su emboquille en la propia capa, el propio filón, y van avanzando en la dirección del filón y se establecen pisos a distinta cota, y eso define, como digo, esos pisos. Esos pisos pueden tener una distancia entre ellos pues de 15 metros, de 20 metros, de 30 metros, va un poco también por hábitos según zonas mineras. Entre pisos se establecen chimeneas, entre galerías generales a distinta cota se establecen chimeneas para favorecer el transporte por una parte, la ventilación por otra, y también de alguna manera definir
paneles o sectores de explotación que luego, bien por realce o bien por rebaje, pues se van explotando. Aquí en este caso, como digo, pues por la geometría vertical se utiliza el método de estos subniveles, pero cuando los filones son más horizontales, por ejemplo hasta un límite de 30 grados, entonces habría otros procedimientos mineros que tendrían más racionalidad, desde las cámaras y pilares hasta los tajos largos, pero como digo, a partir de 30 grados ya entramos en otra disposición, y entonces es más eficiente utilizar, pues en función de lo que sea el espesor del filón, si es un filón o es una diseminación, es decir, en función un poco de la zona de trabajo, de la zona mineralizada, pues podremos establecer un corte y relleno, cámaras almacén, etcétera, ¿no? Consulta es una mina que todo el mundo conoce pues por mina de oro, mina aurífera, pero como podéis ver aquí, también hay un contenido importante en cobre. De hecho, en algún momento de la historia, Consulta ha estado denunciada como mina de cobre e incluso en otros momentos ha estado denunciada como mina de hierro. Es decir, me imagino que sería por los temas de impuestos o cualquier otro tipo de pillería que se utilizaba en el siglo XIX, pero en fin, en definitiva, es una mina, como podéis ver aquí, el filón es multimetálica. Aquí también podemos ver uno de los barrenos que se utilizaron para el avance del frente de arranque de la galería. Hay muchos ejemplos por bastantes sitios, e incluso mirar aquí algo que se podría interpretar como un plano de falla. Es habla bastante de que puede ser un plano de falla, y es decir, esto de lo que te habla es de cuando los colapsos gravitacionales de los domos, pues también puede haber movimientos diferenciales en esas masas de roca, de esas brechas que se desprenden de los domos. Estas galerías de Consulta, en la década de 1930, concretamente entre 1931 y 1936, pues fueron el principal escenario de la gran tragedia de la minería de Rodalquilar. Minas de Rodalquilar, en ese periodo de entre 1931 y 1936, tenía 120 picadores en su plantilla, que fueron los que básicamente vaciaron estos filones, y cuando vino Minas de Rodalquilar aquí, cambió la filosofía de trabajo de arrancar el mineral poco menos que con pico y pala y martillo, introdujo Minas de Rodalquilar los martillos compresores con inyección de aire en seco. Ese aumento en la capacidad de producción de mineral, que no fue acompañado con medidas de seguridad, generó una auténtica epidemia de silicosis dentro de los mineros de Rodalquilar, y hubo una tasa de mortalidad que fue brutal. De hecho, yo me acuerdo, mi padre, mis familiares y tal, me contaban que en aquella época, que no había iglesia en Rodalquilar, la iglesia estaba en Ferrampere, un pueblo que hay aquí muy cerca, todas las semanas había un entierro de un minero de Rodalquilar, con lo cual el drama pues era un drama de un calibre bestial. En los primeros años, 1931, 32, bueno, puede que el desconocimiento de la silicosis pues permitiera que la gente entrara alegremente en las minas. Pero en 1934 y 35 ya se sabía que quien trabajaba aquí no tenía una esperanza de vida mayor de 2 o 3 años. Y los mineros seguían entrando. Y esa para mí es la gran tragedia de la minería de Rodalquilar. No que la gente muriera, que ya es una tragedia, sino que los mineros, sabiendo que iban a morir, seguían entrando aquí. Eso hay que enmarcarlo dentro de las condiciones de vida que había aquí en esta zona de la Sierra del Cabo de Gata, la zona del Hornillo, que es una zona de las más pobres de España, y yo no sé si de Europa, y hasta el punto de lo que estoy diciendo, ¿no? Que la gente, incluso sabiendo que iban a morir, pues entraban porque tenían unos sueldos bastante buenos para lo que era aquella época. Aquí tenemos un trozo de tubería, que es un trozo de tubería por la cual circulaba el aire comprimido que alimentaba a los martillos compresores con inyección de aire en seco, que fueron los detonantes de la epidemia de silicosis que sufrieron los mineros de Rodalquilar. Y todavía quedan algunos restos de estas tuberías que estaban distribuidas a lo largo de todas las galerías de Consulta, por las cuales circulaba el aire comprimido para poder dar fuerza a los martillos de aire en seco. Estamos en una zona de la mina Consulta donde es muy evidente los fenómenos de alteración hidrotermal. Y el más evidente y puede que vistoso son los anillos de Liesegang. Aquí los tenéis.
es una seña de identidad de la geología y de la minería de Rodalquilar, y son unas formaciones que son producto de la alteración hidrotermal, y el nombre de Lisegan viene porque Lisegan, que era el vicepresidente de AGFA, la AGFA que todos conocemos de los carretes de fotos, fue el que en el siglo XIX definió en laboratorio qué eran los anillos de Lisegan y cómo se formaban. Se puede ver cómo se ha acumulado escombros. Esto lo hizo Adaro cuando abandonó la mina Consulta, y lo hizo porque ahí un poquito más adelante se encuentra el pozo maestre de Consulta, que tiene 88 metros de profundidad, y que era por donde ascendía el mineral gracias al castillete de la mina Consulta que estaba en superficie. Entonces Adaro, pues para evitar problemas o que alguien pudiera caer accidentalmente en ese pozo, pues hizo estos amontonamientos de escombros. Ese pozo es bastante peligroso. De hecho, cuando Adaro estaba en funcionamiento aquí en los años 40, hubo un accidente aquí, murieron un par de personas que cayeron en el pozo y fallecieron dos mineros en la época de Adaro. En la época de Adaro prácticamente no hubo silicosis, porque entre 1943 y 1966 Adaro cambió los martillos perforadores de aire con inyección de aire en seco por martillos perforadores con inyección de agua, y la tasa de mortalidad de la silicosis afortunadamente se redujo de una manera drástica, pero como en cualquier minería es imposible evitar los accidentes, y aquí en este pozo maestro de Consulta murieron dos mineros de Adaro en unos 15-20 metros aproximadamente, con el otro filón paralelo de la mina Consulta. Aquí también está muestreado todo por Adaro. Podéis ver algún número de las muestras que se tomaron después del cierre en el año 1966. Y otra cosa que se ve aquí bastante bien es las brechas volcánicas. Fijaros qué cantos tan angulosos que hay aquí. Todo esto viene de colapsos probablemente gravitacionales del domo que tenemos encima, y bueno, y luego pues soldaron por circulación de fluido, por el motivo que sea, pero aquí se ve perfectamente cómo son unas brechas volcánicas de libro. Aquí tenemos una trancada que va desde el nivel 22 en el que estamos, pues como mínimo hasta el nivel 50, ¿no? No se puede apreciar evidentemente en el vídeo, pero hay un olor a sulfuro intenso y se nota una temperatura del aire bastante más elevada que la de la galería en la que estamos, ¿no? Y esto pues son las maneras de comunicar las distintas galerías de Consulta en el siglo XIX. En el siglo XX comunicaban pues por la jaula del Castillete, que en 1931 instaló minas de Rodalquilar, y que en 1956 Adaro retomó, en 1943 Adaro retomó y fue el principal medio de transporte de mineral y de personas para moverse en Consulta. Se apuró tanto en la extracción del filón que, como ocurrió aquí, tuvieron que poner alguna medida de seguridad extra, aparte de esas pequeñas llaves que se ven por toda la mina. Y aquí se ve cómo utilizaron unas barrenas y unos trozos de vía para intentar dar estabilidad a esta pared de la galería. Pero es espectacular cómo apuraban al 110% la posibilidad de extracción del mineral. Este es un buen ejemplo de bagisílica, de la silicio querosa, y bueno, está donde tiene que estar, ¿no? La bagisílica está ligada directamente con las zonas que están mineralizadas auríferamente, ¿no? Y aquí en Consulta, en algunos sitios se pueden ver ejemplos como el que vemos aquí. Los más espectaculares de toda la minería de Rodalquilar de bagisílica se encuentran en la zona del Cerro del Cinto. De hecho, incluso hay una zona de varios cientos de metros de radio que es bagisílica pura, y aquí son las condiciones máximas de acidez, de pH cercano a 1, y las condiciones máximas de alteración hidrotermal que se dan en la roca. Y como digo, ligada directamente a la mineralización aurífera. Estoy buscando, pero no encuentro. Probablemente se lo haya llevado a la gente que entra y tal. Pero en esta zona de la galería de arrastre era bastante común encontrarte con sandalias hechas de esparto, que era con lo que trabajaban los mineros, ¿no? Y eso te da también un poco la idea
de la dureza del trabajo, no solo ya por ser trabajo de minero, sino imaginaros que aquí el calzado que utilizaban era calzado hecho con esparto, una esparteña, como se le llama aquí en Rodalquilar y en otras muchas partes. Otro elemento bastante interesante de consulta, y bueno, y de todas las minas, pero aquí hay un buen ejemplo de una chimenea que comunica los pisos, cuando el mineral se extraía de las partes superiores de aquí, de la zona donde estoy yo, pues bueno, pues simplemente se arrojaba por gravedad hasta aquí, hasta la galería de arrastre, para conseguirlo, obtenerlo y llevarlo al castillete de consulta. Pero básicamente esto es un buen ejemplo de que siempre, no solo en minería, sino en todos los trabajos con, digamos, capacidades mínimas o elementales, como lo que se intenta hacer es trabajar la gravedad por ti. Tenemos aquí, yo creo que esto es azufre y es lógico que esté aquí, ¿no? En un yacimiento epitermal de alta y baja sulfuración, y el azufre juega un papel fundamental en la mineralización, en la llegada del oro aquí. El azufre es el medio que transporta al oro desde las profundidades de la corteza terrestre, viene subido, digamos que el azufre es el autobús en el cual se sube el oro para llegar aquí arriba, ¿no? Los dos tipos de sulfuración que hay en Rodalquilar son alta sulfuración y baja sulfuración. Tienen diferencias técnicas en función de los pH de los fluidos hidrotermales y bueno, de las temperaturas y de algunas otras cosas más. Pero aquí tenéis la prueba evidente de que aquí estamos en un yacimiento epitermal de baja sulfuración. Bueno, aquí estamos ya dejando de ver la roca sólida, compacta, y estamos empezando a ver unos materiales mucho más pulpulentos. Mirad cómo se caen. Estas son las zonas de máxima alteración. Aquí no hay mineralización, aquí hay una alteración hidrotermal de un grado muy alto, mientras que si vamos hacia allá, pues la alteración no es tanta. El límite de la mina del siglo XIX debía de andar muy cerca de aquí, porque esto no era el objetivo de los mineros del plomo y la plata de Rodalquilar del siglo XIX. Esto sí es el objetivo de los mineros de las caolinitas para llevar caolín a las alfarerías de Níjar, pero aquí metales nada. Con lo cual, muy cerca de este punto debía de estar la mina del siglo XIX. Y como hemos comentado en alguna otra ocasión, hacia allá todo se ha hecho con el único objetivo de tener una galería de arrastre que dé hasta la rambla del Barranco de los Farragos. Esto era un cuarto de herramientas, ya fueran picos, palas, martillos compresores, o puede, como hay algunos ejemplos en otras minas, pequeños lugares donde había unos depósitos intermedios de explosivos. Se puede ver que conforme nos alejamos de la zona de mineralización, del plomo, la plata y el oro, pues lo único que tenemos aquí son conglomerados, brechas volcánicas y un grado de alteración altísimo. Fijaros, está todo absolutamente calcinado. Aquí tenemos el pozo maestro de la mina Consulta. Aquí están los 4 pilares de obra sobre los cuales estaba el castillete, un castillete metálico, y fue el castillete que trajo aquí minas de Rodalquilar en 1931 y que heredó la empresa nacional Adaro en 1943 cuando llegó aquí. La peculiaridad de este pozo y de esta galería es que solamente la galería de arrastre de la cota 22 es la que está seca. De ahí para abajo toda la mina está inundada. Aquí había tal cantidad de agua que de aquí se extraía el agua en 1956 para alimentar todo el proceso industrial de cianuración de la planta Denver, que necesitaba una barbaridad de agua. Y además de alimentar el proceso industrial de la planta Denver, alimentaba todas las necesidades de agua del pueblo de Rodalquilar, que en aquella época pues yo creo que pasaba tranquilamente los 1000 habitantes sin ningún problema. Como hemos dicho, este es el pozo maestro.
Aquí tenemos los contrafuertes del Castillete y aquí lo que queda de la casa de motores es donde estaban los motores y donde salían los cables que movían la jaula que comunicaba los 3 niveles de consulta, el 22, el 50 y el 75. Y incluso aquí, bueno, pues se ven algunos pequeños derrumbes, porque estamos justo encima del filón. De hecho, ahí, en ese pequeño farallón, esa es la parte superior del filón de consulta que está vaciado. Y como se puede ver, hay un montón de sitios donde se ha hundido porque debajo está todo vaciado por completo. Es una zona que hay que tener bastante cuidado. Esto es una trancada que nos llevaría a las 3 niveles principales de consulta si se pudiera entrar, que actualmente pues está derrumbada como, bueno, aparte de esto, pero unos metros más adelante se ha derrumbado todo y no se puede entrar por aquí a consulta ya. Sí, bueno, aquí, exacto, aquí está la cancela que da acceso. Aquí yo he visto cuando era niño, como he dicho antes, bueno, aquí se puede ver que está tapado el pozo, pero yo cuando era niño venía aquí algunos días y yo he visto a los trabajadores, a Joaquín el Colorín, a Paco el de la Isleta, cuando no estaba ya el Castillete evidentemente, pero veis que aquí hay una madera atravesada. Bueno, pues por aquí bajaban, se sentaban en una silla y sus compañeros con una cuerda los bajaban hasta el motor que estaba en el agua del Pozo Consulta, porque de aquí salía el agua para el pueblo de Rodalquilar, y cuando había algún problema tenían que venir los trabajadores de Adaro, que eran estos hombres que estaban aquí en el equipo de mantenimiento, y bajaban por aquí, que a mí me daba un miedo terrible, a arreglar la bomba o la tubería o cualquier cosa para que el pueblo de Rodalquilar en los años 70 y 80, que hasta los años 80 salía el agua de aquí, bueno, pues pudiéramos tener agua en el pueblo. Esto es una joya de arqueología industrial. Es el último tanque metálico que queda vivo todavía de los tanques originales de la planta Dor que montó Minas de Rodalquilar y que inauguraron en agosto de 1931. Se puede ver cómo las placas están unidas por remaches, como el Titanic. Y bueno, como digo, es una auténtica joya. Es una pena que solamente quede este, pero había, creo que había 8 como este, que estaban emplazados en las distintas fases del tratamiento por vía húmeda que se desarrollaba en la planta Dor, el tratamiento por cianuración. En unos casos se utilizaba como tanque espesador, en otros se utilizaba como tanque de lavado contracorriente, en otras ocasiones, en otros tanques de estos se utilizaban como los tanques de agitación. Pero es curioso, aquí no hay nada de soldadura, puro remache, principio del siglo XX. Esto es una panorámica general del emplazamiento de la planta Dor, que desgraciadamente, o esa es mi opinión por lo menos, ha sufrido un proceso de restauración bastante desgraciado, ¿no? Aquí había bastantes elementos de la planta Dor, todavía quedan algunos elementos de los arquitectónicos, sobre todo de la planta Dor, y aquí en el año 2005, como veis, bueno, pues hicieron un espacio escénico, que lo que hicieron fue cementar sobre algunos elementos arquitectónicos de la planta Dor y crear unas gradas. Eso no solamente fue un desastre, que lo fue, sino que además para mí lo más grave es que aquí no hay ninguna memoria de qué había aquí. Es decir, la planta Dor que trataba el mineral sacado de todas las minas de Rodalquilar y que en la década de 1930 le costó la vida a decenas y decenas y decenas de mineros de Rodalquilar, y que aquí no haya ni siquiera un pequeño cartelito comentando lo que significa esto y que es el punto fundacional del pueblo de Rodalquilar, porque sin planta Dor no existiría el pueblo de Rodalquilar. El pueblo de Rodalquilar nació en 1931, en el momento en el que se puso en funcionamiento la planta Dor. Y es una pena que esta actuación pública, pues bueno, cumple su objetivo, sí, aquí se hacen festivales en el verano y actuaciones que están muy bien, por cierto. Recomiendo quien quiera venir a ver el Festival de Clásicos en el Parque, que es una maravilla, en el mes de julio. Pero una cosa no quita la otra, y aquí se tenía que recordar algo, ahora que estamos tan de moda con lo de la memoria histórica. Pues memoria histórica, aparte de la que se trata en el Parlamento, que me parece muy bien que se trate y creo que se tiene que tratar, también hay que tratar otro tipo de memoria histórica, como es la memoria histórica de la minería de aquí de Rodalquilar. Bueno, pues para sacar los lingotes de oro que se sacaban aquí en Rodalquilar, lo primero era evidente, era subir el mineral aurífero desde las galerías de las minas por el Castillete de Consulta hasta aquí. Aquí por vagonetas se traía el mineral hasta la tolva de gruesos que había, que estaba situada aquí. Las vagonetas se volcaban y aquí iniciaba el proceso de trituración en seco
del mineral aurífero. Aquí se ven todavía las bancadas de los 4 bocartes que había, era la primera fase de trituración, luego se pasaba a un molino de bola, segunda fase de trituración, luego se pasaba a los tanques metálicos de la planta Dor para espesamiento, a los tanques metálicos para agitación y finalmente el lavado contracorriente. Y el edificio que veis al fondo, que es la actual sala de exposiciones de Rodalquilar, era la casa de precipitado, afino y fundición, donde se hacían la fase de precipitado, afino y fundición, hasta conseguir los lingotes de oro que conseguían Minas de Rodalquilar. Todo este proceso en 1943 Adaro lo heredó de Minas de Rodalquilar tal cual y lo mantuvo entre 1943 y 1956. Es decir, este ha sido el epicentro de la minería del oro de Rodalquilar entre 1931 y 1956, año en el que dejó de funcionar porque se inauguró la planta Denver y bueno, y se desmanteló a excepción de un tanque metálico que ha quedado. Bueno, aquí en esta panorámica no hace falta ser ni un geólogo ni un ingeniero de minas para ver que estamos en una especie de círculo. Esta es la parte más grande de la caldera de Rodalquilar. Hacia el oeste está el resto de la caldera de Rodalquilar y la caldera de la Lomilla, pero aquí vemos todo lo que son las paredes de la caldera, con distintos materiales. Es una caldera de hundimiento que se formó hace aproximadamente unos 11 millones de años, y una caldera de hundimiento, bueno, pues una erupción, se vacía bruscamente la caldera volcánica y colapsa el techo. Todo esto, que me perdonen los ortodoxos de la geología y de la petrología y la mineralogía, pero para que lo entienda todo el mundo, eso es lo que ocurrió. Hubo un colapso, después de ese colapso volvió a haber un resurgimiento de la caldera de Rodalquilar y las pruebas las tenemos en esos montecitos que tenemos enfrente. Esos montecitos de ahí son de uno de los resurgimientos que ha tenido la caldera de Rodalquilar, concretamente del último, y que ahí fue cuando acabó la etapa volcánica y bueno, se han quedado ahí fosilizados. Básicamente aquí se ven materiales de colores oscuros y de colores claros. Los materiales de colores oscuros, más marrón oscuro rojizo, son los materiales volcánicos, domos riolíticos, brechas de colapso y todo tipo de materiales volcánicos, y los materiales blancos que se ven son los más modernos, tienen una edad de entre 7 y 5 millones de años y son carbonatos marinos, es decir, básicamente playas miocenas que se establecieron en las partes altas de los aparatos volcánicos que se formaron hace entre 11 y 10 millones de años. Entonces es muy curioso ver el contraste que hay entre la parte inferior de los montes oscura y la parte superior clara, una volcánica, la superior sedimentaria. La empresa nacional Adaro, cuando inauguró la planta Denver, construyó un poblado minero que tenía aproximadamente unas 80 casas para dar albergue, dar alojamiento a sus trabajadores y a sus familias. Pero sin embargo, los trabajadores que eran solteros no estaban en el poblado minero, sino estaban aquí en este edificio, que era el pabellón de solteros. Y bueno, yo he conocido gente que ha estado viviendo aquí y me contaban, bueno, que era un pabellón pues con literas y tal, en el cual pues los trabajadores solteros que pues, no tenían casa o en fin, por lo que fuera, no tenían alojamiento, aquí la empresa nacional Adaro les proporcionaba un alojamiento, y es, bueno, pues el pabellón de solteros. Junto a este edificio tan peculiar tenemos un edificio muy representativo, que es este edificio con los techos de uralita a 2 aguas, y que eso es la central eléctrica que Minas de Rodalquilar S.A. construyó y puso en funcionamiento en 1931, porque en aquella época, bueno, pues los tendidos eléctricos con estos palos de madera y bueno, muy endebles, eran bastante frecuentes los cortes de electricidad. Para evitar que la planta Dor, toda la maquinaria eléctrica de la planta Dor se detuviera y consecuentemente toda la actividad se detuviera, Minas de Rodalquilar S.A. construyó esa central eléctrica que tenía 2 motores de barcos, 2 motores marinos, 2 motores diésel que generaban electricidad para los momentos en los cuales el tendido eléctrico que venía de Almería, tendido eléctrico de fuerzas motrices del Valle de Lecrín, fallara, pues bueno, ahí estaba la central eléctrica de Rodalquilar. Esa central eléctrica, igual que prácticamente toda la infraestructura de la planta Dor, cuando Adaro llegó aquí, pues la heredó y la siguió manteniendo durante todo el periodo de funcionamiento de las minas de Rodalquilar a cargo de la empresa nacional Adaro. Este edificio blanco que tenemos aquí, ahí al fondo, detrás de las palmeras, esta es la oficina que construyó la empresa Minas de Rodalquilar S.A. en el año 1931.
no, 1932 fue cuando lo construyó. En febrero de 1932 creo que fue cuando la construyó. Ahí es donde tenía las oficinas administrativas de todos los trabajos de Rodalquilar y donde estaba el director de las minas y bueno, en fin, pues todo el personal directivo. Esa oficina que estuvo en funcionamiento hasta 1936 para Minas de Rodalquilar nuevamente fue heredada por la Empresa Nacional Adoro en 1943 y ha sido la oficina administrativa de la Empresa Nacional Adoro en Rodalquilar hasta el año 1991. ¿Por qué hasta 1991? Pues porque en julio de 1991 el Instituto Nacional de Industria, con todos estos temas de Europa y tal, fin del monopolio estatal, bla, 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 el Instituto Nacional de Industria decide vender toda la finca pública de Rodalquilar, es decir, todas sus instalaciones, todas sus construcciones y todo lo que hay aquí. Y en julio del 91 vendió todo a la Junta de Andalucía, a la Agencia de Medio Ambiente, precursora de la Consejería de Medio Ambiente, y actualmente en ese edificio, que era la oficina de Minas de Rodalquilar en su día, fue la oficina de la Empresa Nacional Adoro en su día, ahí es donde actualmente están las oficinas administrativas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y del Geoparque Mundial de la UNESCO de Cabo de Gata-Níjar también. Estamos en el Mirador de las Amatistas. En 1882 nuestro querido Salvador Calderón publicó un trabajo de 82 páginas con una descripción mineralógica bastante detallada de toda esta zona. Ya de aquella pues menciona cosas conocidas del coleccionismo, ¿no? Las aninitas, las sorbendas, las hojitas. Bueno, y también en ese trabajo se mencionan las ágatas, las bellas cristalizaciones de ágata, que por corrupción además dan nombre al cabo de Gata, Cabo del Ágata. En la bibliografía antigua esto en general se recoge como Sierra del Cabo, no Cabo de Gata, eso vino después. De hecho en esta zona hay afloramientos de filones, hay uno muy cerca del propio Mirador de la Amatista que está cortado por el talud de la propia carretera. Ese filón que va muy vertical pues se le puede seguir la traza a lo largo de muchos metros, ¿no? Y efectivamente son ágatas, unas ágatas que se pueden pulir y pues quedan bastante bonitas. Sin embargo está prohibido recogerlas, es decir, en virtud de la normativa del parque, Cabo de Gata es parque natural desde el año 87 y como tal hubo también además un decreto posterior en 1994, perdón, un plan de ordenación de recursos naturales, o no sé cómo lo llamaron, que, bueno, entre otras cosas prohíbe definitivamente las actividades mineras, pero también se prohíbe la recolección de minerales. Lo llaman maltrato, con un par, maltrato. Bueno, pues se podría dar la grotesca situación de que uno está recogiendo rodados de jaspes en una de las playas que haya por aquí y te venga el Seprona, un guarda del parque o quien fuera, y te levante un expediente, te levante una sanción. Bueno, es la cosa más ridícula que se puede imaginar. Esto se denunció cuando hicimos el primer trabajo de un monográfico de Rodalquilar que hicimos a la revista Bocamina en el año hace 20 años. Ahora recuerdo, hace 20 años ya, madre mía. Y en la introducción de ese trabajo pues se denuncia esto, ¿no? Que una actividad de recolección pueda ser castigada, pueda ser perseguida. Lo dijimos hace 20 años y lo repetimos ahora, porque lo que es la ley no se ha movido nada. Hacer un comentario en relación al tema del coleccionismo y desde algunos ámbitos que se le pone en cuestión y demás. Bueno, el coleccionismo de minerales es una actividad que, aparte del ocio, pues tiene un contenido científico indiscutible. Pero bueno, esto es como tener que decir a estas alturas que la Tierra es redonda, ¿no? ¿Cuántos minerales no se conocerían o no se hubieran descubierto aún si no fuera por el trabajo de miles de aficionados que andan recorriendo pues escombreras por toda España y otros países a la búsqueda de minerales? Yo lo que sí os puedo decir, tengo 55 años, que
En los 40 que llevo visitando y trotando minas, yo en general en el campo siempre me he encontrado coleccionistas de minerales. No me he encontrado científicos sensu stricto. Pero esto no es una crítica a los científicos, es una defensa de los coleccionistas. En un entorno en el que ha habido una actividad minera industrial que, bueno, pues ha supuesto evidentemente la movilización de algunos millones de toneladas, el poner en cuestión o limitar o restringir que un pequeño colectivo salga al campo y que con carácter particular y privado recojan unos kilos de piedras, no sé de verdad qué tiene de, de censurable o de peligroso o de ataque al medio ambiente. Si no lo tuvo la actividad minera, ¿cómo la van a tener unos aficionados que, dicho sea de paso, en el área de Rodalquilar, donde casi todos los minerales, casi todas las especies son de tamaño micro, estaríamos hablando casi más que de kilos, de gramos? Luego, la prohibición que todavía está vigente en el parque es sencillamente ridícula. Sin la actividad de los coleccionistas, pues no se hubieran podido encontrar muchísimos de los minerales descritos en innumerables localidades españolas. Tampoco se hubiera encontrado la geoda de Pulpí, entre otras cosas singulares. Es decir, esto lo hemos hecho los coleccionistas. Bueno, pues vamos a despedir aquí esta excursión a Rodalquilar. La verdad es que hemos estado un par de días con Paco Hernández visitando las minas principales de oro de la zona, también los tollos de la lumbre, que es otro capítulo fundamental. Bueno, yo creo que misión cumplida, ¿no? Nos vamos con más de 3 horas de filmación. Ahora tocará la parte de editarlo, seleccionar.